Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para desgranar los entresijos del mundo del espectáculo, ese universo lleno de glamour, talento y por supuesto muchos secretos. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado haciendo mucho ruido, y no es para menos. Un tema que ha despertado la curiosidad de millones y que al parecer, tiene un trasfondo mucho más profundo de lo que imaginábamos. Vamos a hablar de un secreto que Can Yaman, el actor turco que nos tiene a todos hipnotizados con su carisma arrollador y su mirada magnética, habría revelado a sus amigos más cercanos sobre su supuesta boda con Demet Özdemir. Sí han oído bien, esa pareja de ensueño que conquistó nuestras pantallas y nuestros corazones con una química que traspasaba la pantalla. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque esto se va a poner interesante. Si aún no son parte de nuestra comunidad, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscripción ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, nuestros análisis y nuestras primicias. Vamos allá, que la verdad a veces se esconde en los susurros. ¿Recuerdan esa química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus, el pájaro soñador? Era palpable. Se sentía en cada fotograma, en cada diálogo, en cada mirada cómplice. Parecía que el guión se quedaba corto ante la intensidad de su conexión en pantalla. Era como si hubieran nacido para interpretar esos papeles, para dar vida a esa historia de amor que tantas horas nos tuvo pegados al televisor. Y como suele suceder con las parejas que brillan tanto juntas, que irradian una complicidad tan natural y cautivadora, los rumores de una relación en la vida real no tardaron en aparecer. Al principio eran solo murmullos, pequeñas chispas que se encendían en las redes sociales, comentarios de fans que anhelaban ver esa magia trasladada fuera del set. Pero con el tiempo esas chispas se convirtieron en un fuego que muchos creíamos real, un incendio de esperanza y deseo de que esa historia de amor de ficción tuviera un feliz desenlace en la vida real. Los fans, con esa intuición tan característica que les permite leer entre líneas y anticipar los giros argumentales, empezaron a imaginar un futuro para ellos, una historia de amor digna de las telenovelas que tanto nos gustan, un cuento de hadas moderno con actores guapos y talentosos. Y no solo los fans, los medios de comunicación turcos y de muchos otros países también se subieron a este tren de la especulación. Cada aparición pública juntos, cada me gusta o comentario en redes sociales, cada gesto, por insignificante que pareciera, era analizado con lupa. Se les veía compartir momentos, sonrisas, miradas que a ojos de muchos significaban mucho más que una simple amistad o un compañerismo profesional. Las entrevistas conjuntas destilaban una cercanía que alimentaba aún más los rumores. Parecía que había una conexión genuina, una chispa que iba más allá de las cámaras. Las revistas del corazón se llenaban de titulares, las noticias sobre ellos acaparaban portadas y las redes sociales ardían con teorías y deseos. La imagen de Can Yaman y Demet Özdemir juntos se convirtió en un símbolo de romance en la era digital. Pero como suele pasar en el vertiginoso y a veces impredecible mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no siempre se desarrollan como el público espera o desea. A pesar de la fuerte conexión que proyectaban, de la admiración de sus fans y del fervor mediático, los rumores sobre una relación sentimental sólida y consolidada entre Can y Demet se encontraron con la cruda realidad, y esa realidad, a veces, es un poco más compleja y menos lineal de lo que nos gustaría. Surgieron informaciones, siempre de fuentes no oficiales, claro está, que apuntaban a que su relación no había llegado a formalizarse como una pareja consolidada en el plano romántico. Algunos medios decían que era solo una amistad muy profunda, nacida de la intensidad de trabajar juntos en un proyecto exitoso, otros que hubo un intento de relación que no prosperó, que las circunstancias o las agendas incompatibles jugaron en su contra. La verdad es que a pesar de la devoción de sus fans por verlos juntos, por creer en su historia de amor, su vida personal siempre ha sido un terreno bastante privado para ellos, algo que honestamente debemos respetar. Los actores tienen derecho a su intimidad, a decidir qué aspectos de su vida comparten con el público y cuáles prefieren mantener en la esfera privada. Ahora aquí viene lo jugoso, el giro argumental que estábamos esperando. Si bien ellos siempre han sido discretos, manteniendo un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental, la prensa turca, esa que no descansa, que tiene ojos y oídos en todos lados, ha estado husmeando sin descanso y al parecer, ha conseguido dar con una información que podría ser la clave de todo este misterio, una revelación que podría arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de su relación.
Se habla de que Kanyaman habría compartido, en un círculo muy íntimo, con sus amigos de confianza, detalles que apuntarían a algo que muchos no esperábamos, algo que va más allá de la amistad y que pone en jaque muchas de las especulaciones previas. Y esto, mis queridos espectadores, es lo que vamos a intentar desentrañar hoy, lo que vamos a poner sobre la mesa para analizar y debatir. Se dice, y esto insisto, es información extraoficial filtrada por supuestas fuentes cercanas a ambos, que Kanyaman, en una conversación privada, en un momento de confidencialidad con su círculo más cercano, habría revelado que él y Demet Özdemir sí estuvieron a punto de dar un paso muy importante, un paso que significaría un antes y un después en su relación. Hablamos, ni más ni menos, que de una boda. Si han leído bien, y si no lo han hecho ya, prepárense para la sorpresa. Imaginen la escena. Kanyaman, relajado, compartiendo con sus amigos de toda la vida, esos que lo conocen desde antes de la fama, y de repente, en un tono quizás más reflexivo o incluso nostálgico, suelta la bomba. La noticia, como era de esperar, habría corrido como la pólvora entre sus allegados, generando asombro y sorpresa. Y de ahí, como suele pasar en estos casos, se filtra a la prensa, alimentando aún más el misterio y la expectación. Según estas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato para protegerse, Kan habría confesado que hubo un momento en el que él y Demet contemplaron seriamente la idea de casarse. No se trata de un simple "nos hemos dicho que nos casaremos algún día", dicho al pasar, sino de algo más concreto, de conversaciones serias, de quizás planes que se estaban esbozando, o incluso de la posibilidad de anillos intercambiados. La intensidad de la relación que proyectaban en Erkencikus, esa conexión que enamoró a millones, y la posterior cercanía que mantuvieron fuera de cámaras hizo que muchos creyeran que su conexión era lo suficientemente fuerte como para llegar a ese punto, a considerar un futuro juntos, un compromiso para toda la vida. Ahora bien, ¿qué significan estas supuestas revelaciones? ¿Qué nos dicen sobre la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir? Lo primero que se nos viene a la mente es la intensidad de su vínculo. Si llegaron a considerar seriamente el matrimonio, esto demuestra que lo que existía entre ellos era algo más que una simple atracción superficial o un romance pasajero. Era una conexión que iba a más, que exploraba la posibilidad de un futuro juntos, de construir una vida en común. Y esto, para los que éramos fans de su pareja, para aquellos que creímos en su historia, es un consuelo. Significa que esa química que veíamos en pantalla no era solo un truco de cámaras, sino que se trasladaba a su vida real, al menos en un nivel importante, a un punto de consideración seria de un compromiso tan trascendental como el matrimonio. Pero, ¿por qué si pensaron en casarse, no sucedió? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero especulaciones fundamentadas en la trayectoria de ambos, en lo que se ha podido observar y en las dinámicas que a menudo afectan a las relaciones en el mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo es vertiginoso, un torbellino constante de proyectos, viajes, eventos y atención mediática. Las carreras de actores como Kanyaman y Demet Özdemir, que se han convertido en estrellas internacionales, despegan a una velocidad impresionante. Están constantemente bajo el foco público, viajando, trabajando en proyectos en diferentes países, y esto, seamos honestos, pone una presión enorme en cualquier relación. Mantener una relación sólida y, más aún, planificar una boda, requiere tiempo, estabilidad y una privacidad que en sus circunstancias es casi imposible de conseguir. Además, ambos son jóvenes y están en el pico de sus carreras, disfrutando de un éxito sin precedentes. Es posible que en aquel momento, la prioridad fuera consolidar sus trayectorias profesionales, aprovechar el impulso de su fama para seguir creciendo y alcanzando nuevas metas. El éxito internacional de Kanyaman con proyectos en Italia, España y otros países, y el ascenso imparable de Demet Özdemir en Turquía, la consolidan como una de las actrices más cotizadas del momento. Implican una agenda muy apretada y compromisos que a menudo significan estar lejos el uno del otro durante largos periodos de tiempo. Una relación de pareja, y mucho más un matrimonio, requiere presencia, dedicación y tiempo compartido, algo que el mundo del estrellato a menudo dificulta enormemente, poniendo a prueba la resistencia de los vínculos más fuertes. La distancia, los rodajes interminables y la falta de tiempo para cultivar la relación pueden ser obstáculos insalvables. Otra posibilidad, igual de válida y plausible, es que si bien existía un cariño, una admiración mutua y una conexión profunda, simplemente no era el momento adecuado para dar ese paso tan trascendental. A veces las personas se dan cuenta de que aunque se quieran, aunque compartan momentos especiales y se sientan atraídas la una por la otra,
no están en la misma sintonía respecto a un compromiso tan grande como el matrimonio. Las prioridades cambian, las visiones de futuro pueden divergir, las expectativas sobre la vida en pareja pueden no coincidir, y es perfectamente saludable y maduro tomar la decisión de no avanzar si no se está completamente seguro, si hay dudas, o si las circunstancias vitales no son las ideales para emprender un camino conjunto tan importante. La vida de dos personas se entrelaza de forma definitiva con el matrimonio, y esa decisión debe tomarse con total convicción y con la certeza de estar en la misma página. Lo que estas filtraciones nos dejan claro, independientemente de las razones finales por las que no llegaron a casarse, es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue sin duda significativa. No fue un capricho pasajero, ni un simple romance de verano, ni una relación construida sobre la base de la fama. El hecho de que contemplaran seriamente el matrimonio sugiere un nivel de compromiso emocional, de profundidad en sus sentimientos y una visión de futuro compartido que va mucho más allá de lo superficial. Y esto, para aquellos que los admiraban como pareja, que creían en la autenticidad de su conexión, es una forma de entender que esa magia que veíamos en pantalla tenía bases reales, aunque la vida, en su imprevisibilidad y con sus propios planes, haya tomado otros rumbos para cada uno de ellos. Es importante recordar y hacer hincapié en ello, que aunque Can haya compartido esto con sus amigos, no deja de ser información que en principio estaba destinada a un círculo íntimo, a un espacio de confidencialidad y confianza. La privacidad es un derecho fundamental, incluso para las figuras públicas que se exponen constantemente a la mirada del público. Sin embargo, la curiosidad del público es insaciable, especialmente cuando se trata de personalidades tan carismáticas y de relaciones que han capturado la imaginación de tantos. Y es natural que queramos saber más sobre las vidas de las personas que admiramos, que nos inspiran o que simplemente nos entretienen. Estas filtraciones, si son verídicas, nos dan una pequeña ventana a esa intimidad, permitiéndonos comprender un poco mejor la complejidad de sus vidas, las decisiones que toman y los caminos que eligen seguir. Nos permiten ver que detrás de la fachada de las estrellas de cine, hay personas con emociones, con dudas y con historias personales que a menudo pasan desapercibidas. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Primero, que las apariencias a veces engañan, pero que detrás de las grandes químicas en pantalla, de las escenas de amor apasionado, puede haber sentimientos y consideraciones muy profundas que van más allá de la interpretación. Segundo, que el mundo del espectáculo es un torbellino que pone a prueba cualquier relación, por muy fuerte que parezca, y que las exigencias de la fama pueden tener un impacto significativo en las vidas personales. Y tercero, que a pesar de no haber llegado al altar, de no haber dado el sí quiero definitivo, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue lo suficientemente importante como para que se considerara una boda, para que se barajara la posibilidad de un futuro juntos, un compromiso serio. Esto nos habla de la intensidad de lo que vivieron, de la profundidad de sus sentimientos en aquel momento. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia, sobre esta supuesta revelación de Can Yaman. ¿Se imaginaban que llegaron a considerar casarse? ¿Creen que las presiones de la fama, las agendas apretadas y la distancia influyeron en su decisión final de no dar ese paso? ¿O consideran que simplemente no era el momento adecuado para ellos, a pesar del amor que pudiera existir? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en los comentarios, me fascina leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista siempre enriquecen nuestras conversaciones y nos ayudan a ver las cosas desde diferentes perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este análisis y quieren seguir disfrutando de este tipo de contenido, de desgranar las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, de adentrarnos en los secretos de sus estrellas favoritas, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a seguir creando contenido de calidad y a traerles más historias. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con otros fans de Can y Demet, así nuestra comunidad sigue expandiéndose y nuestro canal se convierte en un punto de encuentro para todos los amantes del buen cotilleo con fundamento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita P. Para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Prometo que vienen cosas muy interesantes, análisis profundos y, quién sabe, alguna que otra primicia. Gracias de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su apoyo incondicional es lo que me impulsa a seguir creando, a seguir investigando y a compartir con ustedes todo lo que descubro. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con una nueva historia que desentrañar, un nuevo misterio que resolver.
Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Cuídense mucho y mantengan la curiosidad viva.